¿Qué es lo que Dios quiere que exista en mi corazón? Y vámonos de una vez al primer punto, y este primer punto se llama autoridad suprema. ¿Sí? Decíamos en la frase que esa autoridad nos va a llevar a tener valor y a vivir una vida para Dios, pero es la autoridad de Cristo la que hace que en mi corazón hayan cosas buenas. Es la autoridad de Cristo la que hace que yo empiece a despertar en mi mente y en mi corazón que exista lo correcto. Pero ¿qué existía en el corazón de estos maestros de la ley? La autoridad suprema. Hay algo que me gustaría que identificáramos de los pasajes que vamos a leer, y es el siguiente: identifica una comprensión limitada de la autoridad de Jesús te hace dudar y rechazar su naturaleza divina y su gracia. Una comprensión limitada de la autoridad de Jesús nos va a hacer rechazar cosas que vienen de Él. Todas esas promesas que vienen de Él, podríamos terminar rechazándola. Lo que Dios tiene para sanarnos, podríamos terminar rechazándolo, si yo desconozco cosas que tienen que ver con su autoridad. Entonces, hay una historia súper bonita y súper chévere, pero yo quisiera que alguien me ayudara a leerla, porque esta historia está en Marcos 2. Entonces, sí. Ricardo, por favor. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al instante toda la gente que estaba ahí empezó a glorificar a Dios. ¿Y qué es esto? Nosotros nunca habíamos visto algo similar. Sin embargo, hay la pregunta que les hace a los maestros de la ley: ¿por qué piensan eso en su corazón? ¿Qué es lo que están maquinando en su corazón? ¿De dónde sale y surge todo eso que hay en su corazón? Y habían 3 cosas que existían en la mente de ellos. Ellos se preguntaron a cuando Jesús afirmó lo siguiente: tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron: ¿por qué piensa así? O sea, ¿qué es lo que dice? Es una de las preguntas que hacen ellos. En su mente, Jesús estaba leyendo la mente de ellos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Que es que acaso Dios no es el único, solo es el único que puede perdonar pecados? Inmediatamente, eso es una blasfemia. ¿Por qué pensarían ellos de esa forma? Es algo que nosotros podríamos pensar también, porque nosotros pensamos muchas veces de la manera en que nosotros pensamos. Y es que ellos habían crecido bajo un sistema, bajo unas ideas. Su vida entera estaba hecha en base a lo que llevaban en su mente, ya lo habían llevado a su corazón y así desarrollaban toda su vida. Igual que nosotros, nuestras creencias eran las que nos movían. Ellos habían leído la Biblia, eran maestros de la ley, y la ley decía que solo Dios podía perdonar pecados. Y eso es cierto. Cuando usted revisa la Escritura, solo Dios puede perdonar pecados. Pero llega ese momento en el que Jesús dice: voy a mostrarles algo, esta nueva revelación. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo el poder de perdonar pecados. ¿Y qué es más fácil decir? Otra pregunta interesante de Jesús, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levanta y anda? Entonces, pues es fácil que cualquiera diga tus pecados son perdonados, pero levantar a un paralítico, eso sí se necesita el poder de Dios. Pero para que sepan que el que estaba ahí era Dios mismo, porque solo Dios puede perdonar pecados, yo le voy a decir al paralítico, para demostrarles, eso es lo que dice el versículo,
levántate y anda. En ese instante, ellos se chocan contra la autoridad de Dios. Todo lo que ellos habían creído, su estilo de vida, lo que ellos habían planeado, sus proyectos, todo lo que representaba su vida es chocado con la imagen de Cristo, con la autoridad de Jesús. O sea, ellos se están encontrando con Jesús y es tan fuerte que todo su sistema de creencias tendría que cambiar, tenía que ser transformado. Por eso es chévere pensar qué hay en nuestro corazón cuando nos encontremos con la autoridad de Jesús, porque todo nuestro sistema de pensamiento, todo lo que nosotros hemos vivido y planeado durante mucho tiempo cambia. Por eso el cristianismo es una transformación de vida y esto es lo que le está pasando a estas personas. Están siendo chocadas con la idea de la autoridad de Jesús. Ahora Él es Dios, entonces Él es el que perdona pecados, entonces Dios mismo está frente a mí. ¿Qué me hubiese gustado o haber escuchado en esta historia? Que ellos, al reconocer eso, y yo le acabo de decir blasfemo, dirían, entonces perdóneme, porque usted es el único que me perdona. Entonces tú eres Dios. Entonces, quiero convertirme en un discípulo tuyo, ¿cierto? Eso sería lo que correspondía a entender esa autoridad. Pues ellos eran judíos. Todas esas creencias que tenían, todo ese sistema de vida que los llevaba a relacionarse con una sociedad, a escoger sus parejas, a vivir una vida, tenían que desabrazarlo para ahora abrazar lo que significaba Jesús, una fe en Cristo y una relación profunda. Tenían que dejar estas cosas sobre las cuales habían construido toda su vida para poder acercarse al Dios verdadero. Sin embargo, la historia dice otra cosa. Dice que estos maestros de la ley no quisieron dejar todo lo que pensaban y prefirieron aferrarse a ese estilo de vida que llevaban antes. ¿Qué tal si eso esté sucediendo en estos momentos en nuestras vidas? Que Dios me esté mostrando una invitación a vivir una vida para Él, pero yo todavía quiero abrazarme fuertemente al estilo de vida que yo llevo antes. Entonces, solamente unos capítulos después, tal vez unos días después, ellos empiezan a buscar la manera de hacer caer a Jesús. Eso que Él dice debe ser mentira. Vamos a buscarle que caiga. Entonces, la ley de Dios decía que el día sábado no se podía hacer ningún tipo de obra. Entonces, vamos a ver qué Él hace el día sábado. Ya hay una persona que está enferma de un brazo, tiene un brazo con una deformidad. Entonces, dice, de seguro que lo va a sanar y ahí vamos a acusarlo de que le está haciendo algo el día sábado. Y Jesús entiende los pensamientos de todos. Sabe que para ellos es chocante conocer la verdad. Así que llama a la persona del brazo y le dice, bueno, por favor, párese aquí en la mitad de la congregación. Y para al del brazo en la mitad de la congregación. Yo me imagino la sensación de todos y mirándolo. Pero vuelve y hace unas preguntas interesantes. Jesús empieza a decirles a las personas, el día del Señor, ¿qué es más fácil hacer? ¿O qué es lo que Dios me pide que yo haga? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Que yo salve la vida o que yo la quite? Y se queda mirando esperando la respuesta de ellos. Sería fácil responderla, ¿no? Pues hacer lo bueno, pues ese día es para hacer lo bueno. Y todos los días son para hacer lo bueno. Salvar la vida, no quitarla. Pero ellos no respondían, porque se querían todavía aferrar a ese estilo de vida que llevaban antes, que no correspondía a una fe en Jesús. Entonces Jesús sintió una profunda tristeza en su corazón porque nadie respondió. Y entonces le dijo al de la mano, estira la mano, y lo sanó. ¡Wow! La autoridad de Dios, Dios mismo ahí entre nosotros. Pero yo no quiero reconocerlo. Yo no quiero rendirme a Él. Yo no quiero rendirme. Es lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Orgullo. ¿Qué había en el corazón de ellos? Dureza. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? Es algo que podríamos preguntarnos como iglesia. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? No solamente había orgullo y había dureza, sino que también existía miedo. Miedo porque el qué dirán era algo muy común, porque ellos tendrían que dejar esa cultura en la que habían vivido siempre. Y esa misma cultura y esos amigos que habían tenido ese tipo de prácticas los iban a rechazar si ellos decidían aceptar la autoridad de Jesús, si decidían aceptar a Jesús como Dios y como el único perdonador de pecados, pues toda la sociedad los iba a tachar de que ellos estaban haciendo mal. La siguiente sanidad de Jesús fue la de un ciego. Entonces Jesús sana al ciego.
Y ellos empiezan a decir, pero ¿cómo es posible si es una persona que era ciega de nacimiento? Llámenlo. Los maestros de la ley llaman al ciego. Cuéntenos, ¿qué sucedió? ¿Quién lo sanó? Me sanó Jesús, yo antes no veía y ahora puedo ver. Me sanó Jesús. Y ellos dicen, no, eso no puede ser así. Denle la gloria a Dios y no a Jesús, ¿sí? Como si fueran dos personas diferentes. Ellos no querían aceptar que Jesús era Dios. Denle la gloria a Dios, porque es cierto, de todas las cosas, al único que hay que darle la gloria es a Dios. Entonces ellos le decían, denle la gloria a Dios. Y él decía, vamos a buscar a sus padres, dijeron los maestros de la ley. Y fueron a buscar a los padres, le dijeron, venga, ¿él de verdad era ciego de nacimiento? Sí, era ciego de nacimiento. ¿Y quién lo sanó? Y ellos tenían miedo, los papás tenían miedo al que dirán. Entonces dicen, pregúntele a él que es mayor de edad. Eso dice la Biblia, dice que ellos tenían miedo a que los sacaran de la iglesia, a que los sacaran de esa cultura que ellos llevaban por aceptar la autoridad de Jesús. Pregúntenle a él. Y vuelven y le preguntan a él, pero él ya no tiene miedo. El ciego no tiene miedo porque reconoce quién tiene la autoridad. Entonces él le dice, mire, si él fuera un pecador, no podría sanar a nadie. Y no dice, en la Biblia no hay ningún caso, le dice el ciego a los maestros de la ley, de alguien que haya sido sanado de una ceguera de nacimiento. Ay, los maestros de la ley se enfurecieron. Ahora usted nos va a enseñar a nosotros de Biblia, que somos los maestros de la ley. Usted es el que está mal. Y lo expulsaron de la sinagoga. ¿Qué había en el corazón de ellos? Rabia, ira. Cuando fue lo del hombre de la mano seca, desde ese momento intentaron matarlo. Qué interesante con la pregunta de Jesús, ¿no? Porque le preguntó, ¿qué es correcto? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos ese día querían quitarle la vida a Jesús. Y empezaban a tener miedo por el qué dirán, porque si le entregaban la vida a Dios, una sociedad los iba a rechazar. Orgullo, dureza de corazón, que más adelante se iba a convertir en esa piedra de tropiezo que me iba a impedir disfrutar de una llenura, de un conocimiento del Dios verdadero. O sea, ellos siempre iban a estar cegados por no querer aceptar quién era Dios y no iban a poder conocer la verdadera religión. No iban a poder conocer al verdadero Dios. No iban a poder conocer a su verdadero amor. No iban a conocer al verdadero porque estaban más aferrados a lo que estaba mal. Entonces, nuestro identifica nos dice muchas cosas. ¿Quién puede leer ese identifica? El identifica del punto es el que nos recuerda que una comprensión limitada de la autoridad de Jesús nos hace dudar y rechazar su naturaleza divina y su gracia. Es una barrera completa. Hay un versículo que está en Colosenses que me habla acerca de la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta, la pregunta que hicimos al principio, ¿no? ¿Y qué dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen los demás que soy yo? ¿Y quién crees tú que es Jesús? En Colosenses hay algo que dice acerca de Jesús, me gustaría que lo leyéramos. Sí, y es que Pablo lo afirma porque no es algo nuevo. Aún en el momento en el que surgía todo el cristianismo se dudaba de la naturaleza de Jesús. Decían, no, él no puede ser Dios. Pero mire lo que escribe Pablo acerca de Jesús. Dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús es el creador de todo. El cielo, la tierra, el universo, todos los poderes. Para él fue creada todas las cosas. Y se siguen leyendo este pasaje, dice que él es el que sostiene todo. Él es la razón de todo. Él es Dios sobre todas las cosas. Dios se hizo hombre y se manifestó a los hombres. Él no es un simple profeta, no es un gran maestro. Él lo es todo. Él es la razón de nuestra vida. Cuando alguien se encuentra con esa autoridad, en su corazón solo podría surgir algo. Y debería ser esto que nos lleva a este segundo punto y último punto, y es una fe escandalosa. Una fe escandalosa. Me gusta ese título de una fe escandalosa. Porque este tipo de fe a muchas personas les escandaliza. Ese tipo de fe es algo extraño porque tiene un poder que sobrepasa dificultades, barreras. Cuando tú crees en Jesucristo y tu confianza está puesta en Él y tú entiendes su autoridad,
entonces esa fe crece. Cuando entiendes que Él es el creador de todo y que todas las cosas se sostienen por medio de Él, tu confianza sobre Él empieza a aumentar. Qué bonito pensar en lo que Dios haría en mi vida si yo empiezo a ahondar en la autoridad de Jesús. Y podemos ver en la historia qué había en el corazón de estos 4 amigos que llevaron al de la camilla, ¿no? ¿Ustedes se imaginan esa historia? Es tremendo, ¿no? ¿Cómo iniciaría? De alguna manera tuvo que iniciar ese transporte de esa camilla. Imagínenselos escuchando. Dice que la multitud se agolpaba frente a la casa de manera que no podían entrar. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús ya era evidente. Ya los demás habían conocido que Él sanaba y que era gratis. Ya los demás conocían que lo hacía por amor. Ya los demás sabían, la gente que estaba ahí sabía que había algo especial en Él porque sus palabras estaban cargadas de misericordia, porque Él hacía que la dignidad de las mujeres que había sido tan lastimada, Él se acercaba y hablaba con ellas y era muy cercano a las mujeres, porque a todo el que rechazaba al mundo, los leprosos de esa época, Él era cercano. Entonces la autoridad de Jesús, ese amor de Jesús, lo que Él era, ya era evidente, de tal manera que se agolpaban, y fue tan evidente que despertó esa fe escandalosa en los 4 amigos. ¿Qué había en el corazón? Como la pregunta con la que iniciamos, pensemos qué había en el corazón de estos 4 amigos. Imagínenselo iniciando su viaje en la camilla, imagínenselo ahí el paralítico y ellos diciendo, tenemos que llevarlo. Imagínenselo, no todos estaban ahí, uno de ellos tuvo que ir a llamar al otro, oiga, Jesús tenemos que llevar no sé cómo lo llamaríamos, Pachito, tenemos que llevar a Pachito, el de la camilla, vamos a llamarlo, sí, vamos a llevar a Pachito. Pero ellos creían que se iban a encontrar con Dios. Por eso no dudaron. ¿Quién sabe de dónde cargaron una camilla? Los que han hecho esos simulacros saben lo difícil que es levantar a alguien en una camilla, ¿no? Ellos levantaron esa camilla y la llevaron quién sabe cuánto tiempo y llegaron. Pero cuando llegaron las multitudes no los dejaban entrar a la casa. Su fe iba a ser puesta a prueba. Y ellos llegaron ahí y bueno, no podemos dejar a Pachito aquí porque él quería ser sanado y ellos creían que lo iba a sanar. Si tan solo lo ponemos delante de Jesús, sabemos que Él hará, porque algunas personas ya lo habían visto. Tal vez alguno de los que estaba ahí en la camilla, yo lo vi y yo creo en Él porque yo escuché sus palabras, entiendo su autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? Alguno tuvo que haber dicho, no sé si lo dijeron o señalaron, pero alguien dijo, por el techo, metámoslo por el techo. Y cuando llegaron allá, ¿qué hacemos? Rompamos, pero eso no es mi techo, ¿de quién será esta casa? ¿Qué vamos a hacer? No era un rotico lo que iban a hacer. Una tronera. La fe de ellos les decía, no importa, rompan el techo. Pero Pachito es sanado hoy. Queremos mucho a nuestro amigo. Él tiene que encontrarse con Jesús. Nosotros necesitamos eso. Él lo necesita. Y rompen el techo, sin importar nada. Esa es una fe que es escandalosa. No le importó que la gente que estaba al lado, pero estos que están haciendo. Porque raya con todo. Muy seguramente tampoco era tan alto. De pronto Jesús también lo ayudó a descender. Pero lo que existe en el corazón de alguien que ve la autoridad de Dios lo lleva a creer en Él y a confiar en Él de manera profunda, a poner toda su esperanza en Él, toda su confianza en Él, y se mueve ahora por misericordia. Cuando la gente conoció a Jesús, se dio cuenta que era Dios en la tierra, el que creó todas las cosas, por el cual todas las cosas se sostienen, el que hace que todos estemos aquí hoy. Él mismo, el que creó el universo, dijo que Él no venía a ser servido, sino a servir. Y por eso es que todos los que ven la autoridad de Jesús son impulsados por un amor misericordioso, un amor que lleva a preocuparse por sus amigos, un amor que lleva a querer que los amigos sean sanados, a querer que otras personas sean restauradas. Tenemos que encontrarnos con la autoridad de Jesús. Tenemos que ver a Jesús como la Biblia ve a Jesús, para que nuestra confianza y nuestra fe en Él aumente. Entonces el desafío de hoy es el siguiente, es una invitación. Dejen a un lado toda dureza de corazón. Dejen a un lado todo lo que en su vida hacía parte de ese sistema de creencias que iba en contra de lo que Dios quería.
y entréguense completamente a una fe puesta en Jesús, en la que Jesús sea el que dirija sus proyectos, no en la que usted hace un proyecto y luego le pide a Dios, Señor, bendíceme en este proyecto, sino en el que, Señor, dime tus proyectos, déjame caminar en tus caminos, quiero conocerte, quiero ser tu discípulo. Ese es el desafío, romper con esto para aceptar su autoridad, verlo a Él como el creador de todas las cosas, como el único que nos sostiene, como el que está por medio de su Espíritu hoy en medio de nosotros, y por medio del cual nosotros hemos aprendido lo que es el verdadero amor. Cómo Él realmente nos muestra que Él, siendo Dios, se entrega por amor a otros. Entreguemos nuestras vidas por amor a otros con una fe así, como la de los 4 de la camilla. Una fe escandalosa. Vamos a orar. Esta pregunta de Jesús examina nuestro corazón. Una fe escandalosa. Al reconocer y vivir la autoridad de Jesús, tus acciones serán valientes y desafiantes. Señor Jesús, te damos gracias. Te entregamos nuestra vida, tal vez nuestro antiguo sistema de pensamiento y de creencias. Estamos muy apegados a esto, a todo lo que nosotros habíamos pensado y creído. Pero ahora sabemos que tú eres Dios y queremos conocer tu naturaleza, cómo tú eres el centro de nuestra vida. Queremos que tú te conviertas en el centro, no solamente lo que yo digo que es lo más importante, sino que realmente lo más importante. Queremos, Dios, que nuestras vidas sean vidas que presenten esa fe escandalosa. Queremos vivir confiando y creyendo que tú estás al lado de nosotros, que tú nos provees y que todas las cosas que tú tienes para nosotros tienen relación con el amar a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de examen que tú nos muestras en nuestro corazón. Y queremos, de aquí en adelante, vivir una vida en la que tú seas el centro y tú seas nuestro Dios. Reconocemos tu autoridad sobre todas las cosas, sobre el mundo, sobre el universo. Reconocemos que tú eres Dios. Te alabamos. Amén y amén. Y uno pensaría que